¿Alguna vez tú te preguntaste quién eres? ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? Vamos juntos a descubrir de qué se trata todo esto aquí. Hola, ¿qué tal? Seguimos en este proceso de autoconocimiento mental. Es el turno de conocer a las personas que han desarrollado su personalidad del tipo 3. Esto está basado en los enneagramas de Gurdjieff. Vamos a ver de qué trata ahora. Como siempre, tiene un origen emocional. Todo surgió de 0 a 7 años, cuando mamá o papá o el tutor o la tutora te maltrataron cuando eras niño o niña, y ese maltrato se repitió de manera indefinida. En aquel entonces, como eras niño o niña, sufriste porque no sabías cómo resolverlo o cómo enfrentarlo, y no sabías cómo gestionar tus emociones. Entonces llegó un momento en el que elegiste dejar de sufrir, a pesar de que no tenías las herramientas para hacerlo de manera adecuada. Vamos a ver cómo le hiciste. Tus herramientas mentales fueron las siguientes proposiciones. Dijiste: yo sufro cuando mi papá, mi mamá o mi tutor, mi tutora hacen tal cosa. Y entonces eso hacen cuando yo hago tal cosa. Entonces concluiste que tú eras el origen del problema. O sea, tú tenías algo mal que había que corregir y por eso no te querían. Había un defecto en ti. Es decir, no te valoraron como tú esperabas y te hizo sentir que valías menos. Entonces tenías una especie de carencia ahí, como que no se te estaba tomando en cuenta como tú esperabas. Pero seguías buscando el amor y la aceptación de tus padres y de tu tutor o tutora. Por lo tanto, tu lema a partir de ahí fue: está prohibido manifestar sentimientos de identidad, prohibido tocar la identidad. Tenía que defender su personalidad a partir de ahí, a capa y espada. Entonces, tu miedo principal se convirtió en ser alguien despreciable o carecer de valor inherente. Tu miedo más grande es fracasar y que tus pretensiones sean vanas y fraudulentas. Esto es un miedo real que hay que atender. Esto generó bloqueos del aspecto emocional. Tenías prohibido perder o parecer menos que los demás. Entonces, tu herida emocional que quedó oculta es la vergüenza. Eso te convirtió en una persona triunfadora, adaptable, exitosa, segura de sí misma, atractiva, encantadora, ambiciosa, competente, enérgica, siempre en progreso. Te preocupa tu imagen y lo que piensen de ti los demás. Te vuelves adicto al trabajo y a la competitividad. Entonces, tus gustos e intereses son el éxito sobre todas las cosas, amor a tu imagen propia, quieres ser eficaz, capaz, sobresaliente, pragmático, y tienes bastante habilidad para presentarte ante los demás según los objetivos que tienes. Pero como ya sabemos, esa personalidad que creamos no se mantiene porque las demás personas no se interesan en mantenerla. Como todo cambia en este universo, pues tu personalidad tiende a pasar momentos difíciles para mantenerse. Entonces, cuando eso pasa, tú buscas distinguirte, buscas que te admiren, reprimes tu vacío y tu autorrechazo.
la sensación de no valer nada. En cambio, buscas atención y recibir reconocimiento de los demás, te muestras encantador, encantadora y adoptas la imagen que te funciona según el objetivo. Cuando se vuelve un poco más difícil mantener esa personalidad, sube el estrés y por ello estas personas se vuelven hostiles porque no se les toma en cuenta. Creen que valen porque consiguen las cosas ellos mismos, pero no se aman porque sienten que hay algo malo en ellos. Entonces hacen que los demás se sientan inútiles mediante la arrogancia y el desprecio. Actúan para obtener posición y atención de los demás. Cuando entran en un lugar lleno de gente, creen que ellos son el centro de atención y que gracias a ellos ocurren cosas relevantes en ese momento, en ese lugar. Cuando no consiguen lo que quieren, hacen lo que sea para sobresalir. Tienen que conseguir admiración y validación, inflar su ego y reforzarlo. Entonces exigen atención. Se defienden compitiendo, reprimen sus sentimientos y enfrentan las dificultades cuando se presentan. Se esfuerzan por ser objetivos, eficaces y competentes. Cuando están con las demás personas, como decíamos, se sienten el centro del grupo y que todos deben admirarles. Trabajan con el sistema, pero también fuera de él, buscan atajos y beneficios propios. Ajustan las reglas según su conveniencia. Cuando hay un problema, usan la lógica y esperan que los demás la usen. A veces tienen problemas con los demás cuando se interponen en sus objetivos. Siempre buscan la solución con hechos concretos y prácticos. Cuando baja su nivel de desarrollo, tienden a parecerse al eneatipo o a la personalidad del tipo 9, o sea, ellos generalmente son ambiciosos, pero cuando baja su nivel de desarrollo se vuelven apáticos. En cambio, cuando se sienten en confianza en el entorno donde están, se tienden a la personalidad del tipo 6. Esas luego las veremos. Esto significa que si por lo general son engreídos y falsos, en estos casos se vuelven colaborativos y comprometidos. Se preocupan un poco más por los demás. Las alas del tipo de personalidad 3, en este caso es el 2 y el 4. Cuando hablamos del 2 es que le copia la característica de ser encantador. En cambio del 4 le copia la característica de ser profesional. Pero recuerda que la idea no es que te cases con esta personalidad porque tú la creaste a raíz de un miedo y un sufrimiento que querías evitar. Entonces te sugiero que destruyas esta personalidad que no eres tú y que vuelvas a tu naturaleza, a tu esencia. ¿Cómo? Bueno, como ya dijimos, hay una parte emocional que tendríamos que trabajar en el aula de crecimiento espiritual, por eso le pongo los asteriscos, porque hay que sanar la herida oculta de vergüenza y vencer el miedo de no ser importante o ser menos que los demás. Cuando hayas vencido todo esto, estás listo, lista para tu misión mental, que es desarrollar cualidades en lugar de defenderte del mundo exterior. Recuerda que esta herida se creó porque cuando estábamos en casa con nuestros padres y éramos niños pequeños, pensamos que al salir de casa se iba a repetir ese mismo patrón de comportamiento con las demás personas, pero eso no es así. Entonces hay que romper ese esquema de creencias, porque afuera, en el mundo, en la sociedad, no ocurre lo mismo. Y bueno, pues eso es todo en el caso de la personalidad del tipo 3. Gracias, hasta luego. Gracias a la colaboración especial de Cristian Vera.